Es como que te exciten las bragas en lugar de que te excite lo que hay detrás de las bragas. ¿Qué opinas del manifiesto de Unabomber? Quitando el tema de los paquetes con sorpresa, yo creo que en el fondo no iba muy desencaminado. Mira, es un tema muy interesante. Yo lo tengo impreso por aquí. No estoy muy al tanto de qué ediciones hay por ahí. Mirad, me hice yo aquí una pequeña edición. Bueno, ya veis la calidad de la edición, con grapas, tal. Os lo hace ChatGPT gratuitamente. Mira, oye, te doy este PDF en A4, ¿no? A ChatGPT y le dices, cógeme este PDF y ordéname las páginas de tal manera que cuando yo lo imprima, lo pueda doblar por la mitad y tenga forma de libro. ¡Puta, qué ofertón! Es interesante, a mí me interesa tener las cosas en papel siempre porque puedes subrayar, puedes tomar notas. Entonces con toda la cuestión del Unabomber y la crítica a la tecnología, a lo que ocurrió en la revolución industrial y todo esto, incluso con la cuestión del decrecentismo, es muy interesante porque es muy difícil para mí al menos tomar partido. ¿En qué sentido? En que me parece que las posturas tanto decrecentistas como las posturas que vendrían a defender, posturas también libertarias, pero que vendrían a defender que, bueno, ahora ya hemos llegado a este punto, ya hemos llegado a este grado de tecnología, digamos, y que no tendría mucho sentido revertirlo y tal. Ambas posturas tienen mucha razón. Ahora bien, de la parte decrecentista, de la parte que tiene que ver con la crítica a lo que ocurrió en la revolución industrial, hay partes con las que puedo estar bastante de acuerdo y no por ello querer yo, digamos, prohibir los tractores o prohibir no sé, el tener un ordenador como desde el cual estoy hablando hoy en día y tal, ¿no? No necesariamente, pero sí es cierto, por ejemplo, que hay unos estudios muy interesantes a propósito de, por ejemplo, cómo se fue implementando, no por la fuerza, pero sí de manera indirecta por la fuerza, ahora paso a explicar por qué, la tecnología, por ejemplo, en el rural de la península ibérica, en este caso, ¿no? En el contexto español-portugués, pero bueno, español, digamos. ¿De qué manera? ¿Por qué digo de manera violenta e indirecta? Porque si el Estado español, por aquel entonces, el milagroso Estado franquista, a través de la recaudación de impuestos y del robo a las personas que trabajan, gasta parte de esos recursos robados en instituciones, organismos, ministerios, institutos que le llamaban, que se dedican a pagar a la gente para ir por los campos, promocionando o dando la buena nueva, las buenas noticias de lo que viene, de la maquinaria que viene, de los fertilizantes, de los pesticidas, de la maquinaria pesada, de oye, compra este tractor, oye, si os juntáis aquí y cogéis este tractor, tal. Entonces, ¿qué pasa? Hay una visión industrialista, digamos, del mundo, a partir de la cual se crea una visión histórica un poco romántica de cómo la gente se fue capitalizando en los sectores rurales, como si la gente hubiese dicho, bueno, yo llevo con el arado aquí 200 años, ya por fin es momento de ahorrar un poco, coger un tractor y ya está. Cuidado, muchas veces, o bien en la compra de ese tractor estaba implicada una deuda con unos altísimos intereses, mediada además por esos institutos de los que os hablo yo ahora, que tenían que ver directamente con el Ministerio de Industria y con la creación de esa industria pesada y tal, o sea, dirigido desde el Estado. Como, además, muchas veces había que ver quién se podía permitir esa tecnología en un primer momento, ¿no? Es como cuando estudias la Revolución Industrial y te das cuenta de que en el propio contexto británico, cuando se estudia la Revolución Industrial, se estudia todo aquello de las fábricas, ¿no? En Gran Bretaña y del textil allí, de los niños en las fábricas y no sé qué. Te das cuenta de que no es que cualquiera pudiese montar una fábrica, es que había ya mucha gente que venía de unos privilegios que ya tenían, o más bien había un grueso de la sociedad que venía de una falta de privilegios, porque como dicen algunos autores, no es que tengamos que quitar privilegios a alguna gente, ¿no? A nivel de impuestos, sino que deberíamos extender ese privilegio a todo el mundo, es decir, el privilegio, entre comillas, de no pagar impuestos, depende de cómo se mire, ¿no? Pero en todo caso, claro, si quien monta la fábrica es una persona que ya venía de antes con unos privilegios que le hacían pues ser un terrateniente o ser pues de una clase social en el contexto británico que pudiese permitirse tanto tener tierras como tener los permisos para abrir esas fábricas, como tener, por ejemplo, créditos a través de los distintos bancos y de toda la cuestión que tiene que ver con la usura, y después la usura ya sabéis que nos lleva a bancos, etcétera, y hay gente que tira todavía incluso un poco más del hilo y ya se quiere ir a toda la movida de las 6 familias y de los apellidos X y Yo no necesariamente voy por ahí, pero sí es verdad que esta industrialización medio forzosa es muy delicada, porque cuando una vez más, cuando se hace desde el centro, cuando se hace de manera centralista y desde un gobierno, genera un montón de problemas que no estaban ahí en un primer término y genera
genera unas distorsiones muy grandes en el tejido social y en el que va a ser el futuro tejido industrial, de unas distorsiones de las cuales luego eso no se va a recuperar, y es donde se generan después pues los monopolios, la gente se queda sin trabajo y todo este tema. ¿Qué pasa? Aquí es la crítica que le hago yo a los decrecentistas, algunos decrecentistas, o a la gente que critica la tecnología directamente. Esto pasaba también con las posturas comunistas o protocomunistas, cuando de repente se atacaba a la máquina, ¿no? Directamente. Es que la máquina nos va a quitar los trabajos. Hasta la vista, baby. Yo creo que ahí, una vez más, atención a esto, una vez más es un éxito de los ideólogos del estatismo, de los ideólogos de los gobiernos, de los ideólogos de los estados, a la hora de coger la atención de la gente y dirigirla hacia el objeto, hacia la máquina en sí. No hacia el organismo que sienta las condiciones de posibilidad de que todo se industrialice de esa manera y luego esa gente pierda sus modos de vida. No hacia el organismo que le robó las tierras y las tierras comunes a las personas y que ahora ya no le queda más remedio que, como ya no puede ni siquiera subsistir con sus propias tierras, tengan que irse a la fábrica a trabajar. No al propio organismo que, a través de cobrarles impuestos, les obliga a incluirse forzosamente en el mercado monetario, en ese mercado monetario trucho, donde ellos pueden alterar la moneda, de que lo llevan haciendo miles de años, literalmente, adulterando la moneda, diluyéndola con metales menos valiosos, o sencillamente con la llegada de la moneda fiduciaria y la capacidad de imprimir dinero desligado de la cantidad de oro que tenga ese país o de la producción del Producto Interior Bruto, crear una superabundancia de dinero que haga que el dinero que tengan los ahorradores y que tengan los trabajadores valga mucho menos y por tanto los precios suban porque hay más dinero para cada ítem. En vez de dirigir la atención hacia ese organismo que hace todo eso y que les está haciendo daño, que hacen que no puedan vivir como vivían, que hace que no puedan ahorrar, que hace que tengan que irse a la fábrica a trabajar, que hace que tengan que vender su fuerza laboral a alguien, ya veremos que coincide siempre que son amigos de esos mismos, de ese mismo organismo, de esos mismos estados. En lugar de dirigir la atención a esa gente, han conseguido que la gente dirija su atención hacia el objeto. Esto es un desplazamiento clarísimo, es casi un desplazamiento, me atrevo a decir, freudiano, en el sentido de atacar, es un fetiche, es atacar al objeto en lugar de lo que hay detrás de ese objeto. Es como que te exciten las bragas en lugar de que te excite lo que hay detrás de las bragas. Es que te exciten los calzoncillos en lugar de que te excite lo que hay dentro del calzoncillo. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es un desplazamiento en toda regla. Entonces, han conseguido que la gente crea que lo malo son las máquinas, que lo malo es la tecnología, que lo malo es que haya electricidad de este tipo. No. Esas cosas podría verlas, yo creo, en un entorno de libertad. No como se dio. Se llegaría a través de otro camino. Ahora ya está. Ya veremos cómo se revierte esto. Estamos trabajando en ello. ¿Recordáis eso de Aznar, no? Cuando estuvo 3 días en Estados Unidos y al tercer día ya prácticamente se había olvidado hablar español. ¡Cállate, pendejo! ¡Puta de la gran hijo! Ya veremos cómo se revierte, cómo se cambia o tal. Pero el problema es que tengo un tractor diésel que hace que pueda cultivar más o tal. No. El problema quizás es la política agraria que ha hecho que por la superabundancia de dinero y la acumulación de gente en las ciudades solo sea profitable tener grandes extensiones de terreno, cultivar maíz en grandes extensiones, cultivar trigo y mandar calorías a las ciudades, de manera que si tú eres agricultor solo te merezca la pena si tienes grandes extensiones y que no te dé para vivir si tienes tú un huertito en casa, porque aunque te diese para vivir, algo tendrás que vender, al menos para pagar el IBI, ¿no? Al menos para pagar los impuestos de vuestra casa. Entonces se ha conseguido desplazar la atención de la gente desde el organismo que genera esas distorsiones y elimina o dificulta los modos de vida de las personas para que luego se tengan que ir todos a las ciudades, a las grandes fábricas y se acumulen en pequeños sitios donde sean más fácilmente manipulables, más fácilmente legibles, como dice James Scott, más fácilmente rastreables, y hacen que dirija su atención, ya insisto, hacia la tecnología, hacia los avances tecnológicos, como si fuesen esos avances tecnológicos los que crean los problemas. No. Esas cosas se podrían tener, pero han conseguido a través de sus ideólogos, filósofos muchos de ellos, por eso me da tanta rabia, entre comillas, pertenecer a ese gremio, han conseguido redirigir la atención hacia el objeto, como si el objeto fuese la fuente del problema. Y si yo soy hilandero, o si yo quiero tener telas o hilos, lo que sea, tengo que seguir ahí con la rueca, como antiguamente. O no puedo poner un motorcillo eléctrico que vaya conectado, por ejemplo, al arroyo que pasa cerca de mi pueblo para que genere electricidad y me lo haga eléctricamente y no tenga yo que estar dándole ahí con el pie. ¿Hay algo de malo intrínsecamente en esa tecnología? Porque nos han hecho creer que sí, que el problema es esa tecnología, que el problema es esa máquina. No tiene por qué ser la máquina.
Quizás el problema sea aquello que ha hecho que para mí únicamente sea provechoso generar grandísimas cantidades de ese hilo para tener que venderlas o mandarlos a las ciudades, etcétera. Para que me manden 4 duros, parte de los cuales voy a pagar en impuestos para poder subsistir en ese entorno. ¿Entendéis a lo que me refiero? Ya lo he explicado de varias maneras. Pero van por ahí las cosas. Yo creo que eso es un desplazamiento, es una especie de visión fetichista del objeto en lugar de criticar al organismo que ha generado ese problema. Es como que te exciten las bragas